Mi nombre es Carla y quise compartir mi historia porque era de las personas que jamás había creído en la brujería. Incluso los momentos en que era evidente de que tenía encima un trabajo muy fuerte de maldad, yo seguía pensando que todo era una casualidad. Creo que tienen razón cuando dicen que al estar bajo un trabajo de maldad, la persona afectada no se da cuenta, que no cree que tiene encima algún mal. Así que pon mucha atención porque podría salvarte la vida. Yo en aquel entonces estaba casada con mi esposo Samuel. Él fue mi novio desde que tenía 17 años de edad. Así que podría decirse que me casé con mi amor de la juventud. Él me llevaba 6 años, pero compaginábamos muy bien. Fue curioso, porque cuando nos conocimos fue en una reunión. Se acercó para platicar conmigo y toda la noche estuvimos en una conversación muy amena. Físicamente es un hombre moreno, de ojos negros y cabello lacio. Creo que no tenía nada espectacular. Sin embargo, la plática, su actitud y carácter me llamó mucho la atención. Estaba fascinada cómo platicaba y cómo decía bromas de manera inteligente, es decir, nada grotescas o de doble sentido. En pocas palabras, era el alma de la fiesta. También sintió de manera instantánea una conexión conmigo. Ahí me preguntó cuántos años tenía. Yo le dije que 19. Sí, lo admito, le mentí. No quería que se desanimara cuando escuchara que yo tenía 17 años. Con el paso de los días, empezó a buscarme. Se presentó con mis padres y les dijo sus intenciones. En aquel entonces le dije que estaba estudiando la prepa porque había perdido un par de años por cuestiones familiares, para que todo pudiera hilar de manera perfecta. Samuel trabajaba como soldador en un taller y se organizaba para irme a buscar todos los días a mi escuela y así no regresara sola a casa. Realmente, nuestro noviazgo se empezó a poner serio, hasta que por fin llegó el mes de agosto, mes de mi cumpleaños. Ahí pensé que era el momento de decirle la verdad, que iba a ser mayor de edad realmente. Tenía un poco de miedo de su reacción, pero sabía que él me perdonaría. Además, mis padres me apoyaban 100%, así que a pesar de la diferencia de edad, no tenían ningún problema con el noviazgo. Le dije que viniera el sábado a la casa, porque iba a ser una fiesta por mi cumpleaños. Él feliz aceptó, además de que me iba a ayudar con los preparativos. Realmente, Samuel era muy bueno conmigo, lo que hacía que cada día que pasara me enamorara más de él. Llegó el día tan anhelado por mí. Samuel llegó temprano a mi casa y me ayudó con la fiesta. Recibía a la gente y me ayudaba a atenderlos, a ofrecerles algo de beber. Entonces, como a las 11 de la noche, lo llamé para que me acompañara a la cocina. Ahí saqué un papel. Era mi acta de nacimiento. Le dije que me disculpara, que no quería decirle mi edad por temor, porque todavía no era mayor de edad, y pudiera ser que él pudiera desanimarse por este hecho. Tal vez eran tonterías de la juventud, pero para mí en aquel entonces fueron muy importantes. Él medio se molestó conmigo porque, bueno, nuestras demostraciones de amor eran demasiado explícitas, sin llegar todavía a pasar la noche juntos. Pero yo le dije que estaba enamorada de él y que sentía que era el amor de mi vida. Samuel me abrazó y salimos a la reunión. Terminé la preparatoria y luego me pidió matrimonio. En aquel entonces tendría 19 años aproximadamente y él 25. Yo le dije que sí, pero que quería estudiar tal vez corte y confección o alguna carrera técnica, que mi madre era muy trabajadora y que yo también quería tener mi propio dinero.
Samuel me dijo que me apoyaría en todo, que no importaba que estuviéramos casados, yo podría estudiar y tener un oficio. Nos casamos por el civil a los 6 meses de que pidió mi mano. Hicimos una fiesta muy grande. Yo era la primera hija de mis padres que se casaba, y por parte de mi esposo, era el hijo mayor y también el primero que se casaba. Así que todos, literalmente, tiramos la casa por la ventana. Decidimos que viviríamos en casa de sus papás, mientras conseguíamos un departamentito para nosotros. Yo estuve de acuerdo porque mi suegra era buena conmigo, me trataba muy bien, así que pensé que sería buena idea. Me inscribí en la carrera técnica de contabilidad y él me apoyaba en todo. Realmente era muy bueno conmigo y jamás vi indicio de que tuviera una doble vida. A veces llegaba tarde porque me decía que tenían que entregar algún trabajo o estaba atrasado en alguna actividad, o en ciertas ocasiones salía a tomar con sus amigos. Sí, a veces llegaba un poco tarde y en estado de ebriedad. Sin embargo, rápido me contentaba con él porque me demostraba que me amaba y me era fiel. Seguimos viviendo en casa de mis suegros unos meses más, hasta que por fin conseguimos un departamento a buen precio. Ya queríamos estar nosotros dos solitos como pareja independiente, porque al estar bajo el techo de sus padres, sentía que éramos como hijos de familia. Ahora, al estar viviendo los dos solos, teníamos que solucionar nosotros mismos las situaciones. Unos meses antes de terminar mi carrera técnica, le comenté a Samuel que me sentía algo mal, que me cansaba mucho. Cuando subía las escaleras de mi escuela y las bajaba, me agotaba, además de que me llegué a marear un par de veces. Él, teniendo más edad y experiencia que yo, me dijo que a lo mejor estaba embarazada, que me llevaría al médico para que me hicieran los análisis pertinentes, y así lo hicimos. Pidió permiso en su trabajo y nos fuimos al médico. Este me revisó y me pidió unos análisis de sangre. Ese mismo día me los entregaron. La prueba de embarazo salió negativa. Tristes y preocupados, nos fuimos a ver al doctor nuevamente. Él, revisando los estudios, me dijo que podría tener anemia. Si bien los estudios no eran tan alarmantes, porque parecía que todo estaba normal, me iba a recetar unas vitaminas. Pasaron las semanas, terminé las píldoras, pero mi estado de salud seguía igual. Me sentía cansada, quería dormir todo el tiempo. Mis manos y pies estaban fríos, además de que por momentos sentía punzadas en el pecho. A veces, por mi condición delicada, mi madre se quedaba conmigo todo el día para apoyarme. Y referente a la escuela, mis maestros me permitieron estudiar en casa y solo ir a presentar los exámenes al final del semestre. Recuerdo que al estar más tiempo en cama, empecé a notar que mi marido, si bien llegaba amoroso, feliz y complaciente conmigo, estaba mucho más tiempo fuera de casa. Él traía las compras y no me faltaba absolutamente nada, pero algo en mi interior me daba señales de que pusiera atención a mi alrededor. Recuerdo que un domingo invitó a sus amigos a ver el fútbol. Ellos estaban en la sala y yo en la única habitación que tenía el departamento. Y si bien estábamos en diferentes cuartos, se escuchaba perfectamente lo que decían. Yo de vez en cuando salía para ofrecerles algo o simplemente hacer acto de presencia y luego regresaba para acostarme. Y en una de esas salidas me acerqué a la puerta. Y antes de abrirla, escuché que uno de sus amigos le preguntó que cómo seguía mi salud. Samuel le dijo que yo estaba delicada, que los análisis decían que solamente necesitaba vitaminas, pero que ni con aquellas mejoraba, que todo parecía indicar que no tenía algún problema. Entonces le dijo que a lo mejor la Sandy
me estaba haciendo brujería para quitarme del camino. Ahí puse muchísima atención. Yo pensaba, ¿quién demonios es la Sandy? Samuel le contestó a su amigo que no creía que él me hiciera algún mal, que tenían un acuerdo, que él la iba a ver cuando podía y que le daba sus centavos. Y ahí sentí que mi cara se encendió de coraje. Entonces el otro amigo, que no sabía quién era la dichosa Sandy, le preguntó que quién era ella. Samuel le dijo que era una mujer que conoció cuando fueron a un centro para caballeros, que le había comprado un par de bailes y que hubo alguna conexión, por lo que ahí mismo habían tenido relaciones, que le había gustado mucho, por lo que empezó a frecuentarla. Su amigo le dijo que mejor se dejara de tonterías y se portara bien, que estaba casado conmigo y que yo era una mujer buena y decente, que personas así como Sandy a veces solo buscan quién la saque de esos lugares. Samuel le dijo que ella era diferente, que sabía que solo sería por momentos en la semana, cuando él pudiera, que no implicaba sentimientos, solamente era para divertirse. Me sentí muy mal, triste, enojada y herida. Entonces mi marido dijo que que hay que dejar de hablar de la Sandy, porque no quería que escuchara a su mujer. Así que luego empezaron a hablar de fútbol como si nada. Respiré profundo, me sequé las lágrimas y salí a verlos. Cuando me vio mi esposo me preguntó con su vocecita condescendiente que cómo estaba su mujercita. Ay, quería decirle 1000 cosas al desgraciado, pero no dejé que el coraje me nublara mi mente. Tenía que ser inteligente. Así que fingí que todo estaba bien. Al día siguiente, que fue lunes, mi madre llegó a la casa y le conté todo. Ella es, hasta la fecha, mi confidente y mi mejor amiga. Así que le pedí su consejo. Ella me dijo que podría hacerme de la vista gorda, ya que me trataba Samuel muy bien, me quería y estaba conmigo, que no me golpeaba y que nada me faltaba. Pero yo no estaba dispuesta a soportar que tuviera a otra persona, y mucho menos que aquella se quedara con el dinero, que si bien vivimos cómodamente, ese dinero que se gasta con la otra nos podría ayudar a tener una mejor calidad de vida. No le dije nada a mi esposo, lo trataba normal, pero poco a poco en mi interior empezó a crecer un rencor hacia él, además de que mi estado de salud no mejoraba y él no hacía nada porque yo mejorara. Así que le dije un día que quería que me llevara a un especialista, porque ahora no solo me sentía débil, había bajado mucho de peso y continuamente tenía dolores de cabeza y dolores en el pecho. Él no tuvo más remedio y me llevó con un cardiólogo. Ahí tuvo que conseguir dinero porque consultas de este tipo son muy caras. Aquel especialista me dijo que no tenía nada extraño, que todo se veía absolutamente normal. Después le exigí a Samuel que me llevara con un neurólogo, porque mis dolores de cabeza no me dejaban en paz. Ahí también tuvo que conseguir dinero para llevarme. Ya como a los 15 días fuimos a la consulta, y tampoco me encontró algo extraño. Curiosamente, para esas fechas, mi marido llegaba temprano a casa y no salía con sus amigos por las noches. Me imagino que era porque no tenía dinero suficiente para ir a ver a la Sandy. Todos los estudios arrojaban resultados normales. Samuel me dijo que a lo mejor era algo de mi familia, que me fuera resignando, que de todas maneras él me quería. Realmente yo estaba preocupada, era una mujer joven y no quería pasar el resto de mi vida
con dolores y malestares. Así que cuando mi madre me fue a acompañar a la casa, le pedí que me llevara con una persona que curara, que ya habíamos agotado los recursos y todos los médicos decían que yo estaba sana. No encontraban la enfermedad que me daba estos síntomas. Mi madre, también preocupada, me dijo que preguntaría con los familiares y me avisaría en cuanto supiera algo. Como a los 2 días, me llamó y dijo que había encontrado a una persona. Le habían dado el teléfono de una mujer que era bruja, que me llevaría junto con mi padre para no ir solas. Yo le dije que sí, que estaba bien, pero que no quería que mi marido lo supiera. Así lo hicimos. Le dije a Samuel que me iría a pasar la tarde a casa de mis papás para cambiar de aires. Él me dijo que sí, que me quedara hasta la noche y que pasaría por mí alrededor de las 10, para que yo pudiera disfrutar de estar mucho tiempo con mis papás. Este hombre realmente pensaba que me estaba haciendo tonta. Llegamos a una casita humilde a las afueras de la ciudad. Era en uno de los pueblos que, con el crecimiento de la ciudad, llegó a formar parte de la misma. Nos bajamos. Mi papá me tenía del brazo debido a mi situación. Entonces una mujer de unos 60 años se nos acercó. Nos dijo que nos estaba esperando. Nos invitó a pasar a su sala. El lugar olía a hierbas quemadas, por lo que le pregunté que cómo se llamaba aquel olor. Ella me dijo que había quemado copal. Había hecho una limpieza en su casa porque muchas personas venían a buscar ayuda y que podría quedarse ahí malas energías. Entonces ya empecé la plática de manera formal, diciéndole que le había pedido a mi madre que consiguiera ayuda, porque yo estaba enferma y todos los análisis arrojaban resultados negativos, que yo estaba sana, pero mi piel amarillenta, cuerpo esquelético y dolores constantes decían todo lo contrario. La curandera me dijo que me haría una limpia y un despojo, que en el momento en que ella estuviera haciéndome el trabajo, vería ciertas cosas y me las iría diciendo, que estuviera atenta, porque luego al terminar de hacer las limpias y demás, al salir del trance no iba a recordar mucho de lo que había dicho. Empezó a pasarme un huevo, el cual fue humedecido con agua florida, que es agua como agua bendita con olor a flores. Empezó a pasarlo desde la cabeza hasta los pies. Lo curioso que cuando pasó por mi pecho aquel blanquillo, sentí una punzada muy fuerte y me dio mucho trabajo respirar. La mujer me dijo que no me moviera, que aguantara, que a veces puede suceder que duele cuando se hace la limpia, porque hay cosas arraigadas y no se van a ir tan fácil. Así lo hice. También empecé a rezar Padres Nuestros. Pensaba que iba a ayudar si yo lo hacía. Ella empezó a decirme que la brujería que tenía era para quitarme del camino, que había una mujer interesada en que yo deje a mi esposo, que ella tenía algún tipo de relación con él, pero que estaba decidida a que mi marido le diera algo muy específico. Veía que su vida era muy infeliz y que si bien quería dinero, también quería salir de una situación. Ahí supe que hablaba de la Sandy. También dijo que ella no quería matarme ni nada por el estilo, solamente quería que yo me sintiera mal y que con eso mi marido se fuera fastidiando de tantas enfermedades y me dejara al no poder complacerlo. Pero que se le fue de las manos, porque la brujería que pidió fue hecha de una manera en que ésta evolucionaba. Me quitaba poco a poco la vitalidad. Cuando la curandera terminó de pasarme el huevo y lo reventó en un vaso con agua, pude ver a través del cristal transparente que las marañas subían hasta arriba y que la clara salía por un pequeño orificio combinándose con el agua.
me dijo que yo estaba muy trabajada, que no era suficiente que vaya esta vez a verla, sino que necesitaba ir unas 4 veces más, y que me diera unos baños para hacer el despojo, que eso me ayudaría mucho. Me pidió que hirviera hojas de ruda, albahaca y romero. Después, ese líquido ya colado debería de vertirlo en una cubeta, agregarle los pétalos de 3 rosas blancas, un chorrito de loción abrecaminos y agua bendita. Que eso me ayudaría muchísimo, que me bañara de la cabeza hacia los pies y que lo hiciera por 3 días seguidos. Además, que rezara mucho porque iba a ayudar a quitarme más rápido la brujería. Salimos de la casa de la curandera y les dije a mis padres que iba a dejar a Samuel, que no iba a tolerar que me engañe y que además su amante me mandara a hacer una brujería, sumándole el dolor que me causa que él mantenga esa doble vida. Como a las 10:30 de la noche llegó por mí a casa de mis padres, le dije que quería hablar con él, que se sentara en la sala. Samuel se sentó y como que me veía con cara de asombro. Comencé diciendo que sabía que tenía un amante, que era un descarado, que cómo había atrevido a meterse con aquella mujer cuando estaba casado conmigo. Él me lo negó todo. Fue cuando le dije que sabía que se llamaba Sandy, o bueno, tal vez era su nombre escénico. Ahí ya le vi su cara pálida. Le dije que escuché cómo hablaba con sus amigos aquel domingo en que fueron a ver el fútbol, que dijo que la veía cuando podía y que le dejaba su dinero. Samuel no sabía qué decir. Entonces le dije que fui con una bruja, que me dijo que su amante me estaba haciendo una brujería para quitarme del camino, que por eso yo estaba enferma sin explicación, que quería hacerme sentir mal, pero que la brujería que me hizo se le fue de las manos y por eso cada día que pasaba yo empeoraba, que ya no tenía muchas fuerzas y mi apetito estaba por los suelos. Y él me dijo que no creía que Sandy fuera capaz de hacerme eso, que yo estaba loca. Le respondí diciendo que quería el divorcio y que se quedara con su bruja stripper, que fueran felices los dos. Me quedé con mis padres y él como a los 3 días fue a verme. Me rogó que regresáramos. Yo le dije que no, que me iba a quedar con mis papás y que iba a ir al juzgado para pedir el divorcio, que seguramente ahí me ayudarían con un abogado, que estaba muy joven como para quedarme con alguien y sufrir, que mejor lo dejaba por la paz. Pasaron 2 años hasta que logré divorciarme de Samuel. Me recuperé completamente de aquella brujería y decidí seguir viviendo en casa con mis papás. Conocí a un chico de mi edad y tenemos un noviazgo desde hace 3 años aproximadamente. Terminé mis estudios y trabajo en un despacho contable como auxiliar. Hace unos meses me encontré a Samuel en la calle con una mujer. Los vi discutiendo afuera de un local. Ella estaba vestida de manera muy provocativa. Me imagino que es la Sandy. Les deseo lo mejor porque sé que todo lo que uno desea al prójimo se regresa. Así que digo, bendiciones para ambos y que el karma haga su trabajo. Gracias a la suscriptora por la confianza. Quiero enviar saludos a Mabel Lombardi, Fe Valtierra, Israel Olivares y Mauricio Cepeda. También a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?